Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a la hora que nos puedan ver. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de cómo encontrar un tema y cómo construir una investigación. El tema que nos proporciona el profesor de Zapata nos dice que los docentes que imparten la materia de investigación en ciencias sociales, bueno, la mayoría coincide en que los estudiantes tienen un gran mayor reto al hacer una investigación y pues ya son estudiantes de licenciatura y de posgrado y se les hace pues bastante tedioso el elaborar su tesis, el iniciar el encontrar de qué es lo que van a hacer su investigación, cómo se tienen que plantear todo. Y pues aunque existen hoy en día bastantes numerosas guías en las que ellos se pueden basar, ha sido bastante dificultoso y hay bastantes metodologías y todos coinciden que hay tres elementos básicos. Primero, pues es el tema de investigación, el problema que van a resolver, lo que van a, sí, pues sí, lo que tienen que saber de dicha investigación, y la metodología. A todo esto, pues todos los alumnos deben de ser analíticos y expresarse con análisis crítico y de cómo deben empezar, pues sí, cómo deben de empezar su investigación. Y en la lectura nos dice que deben de iniciar con preguntas, haciéndose preguntas. ¿Qué, cómo? El qué, cómo y hacer un proceso riguroso, ya que se enfrentan pues, a un gran objeto de estudio. El alumno debe de tener pues bastante actitud crítica. Y como lo vuelvo a repetir, deben iniciar como preguntas y las deben de organizar jerárquicamente, cómo iniciar qué, cómo, por qué, dónde, iniciar así, hacerse ese tipo de, formularse ese tipo de preguntas para poder iniciar su investigación y de ahí partir y saber para dónde tenemos que que ir construyendo ese tipo de investigación y delimitarse sobre todo cuál es la problemática y considerar límites teóricos en los que pues debemos de comenzar. La justificación de la investigación, que puede ser de diversas formas, pero la función central debe estar con mucha claridad y relevancia y con la necesidad del estudio. Bueno, pues el tema que yo les voy a proporcionar, el que yo elegí, es de violencia familiar. Este tema pues es bastante corto por el momento. Eh, pues este tema nos dice que la violencia familiar inicia desde el núcleo familiar, o sea, desde casa inicia este tipo de violencia, este tipo de conductas, este, y este problema es un problema social que se resuelve con la creación de leyes. Hoy en día podemos ver que es cotidianamente lo vemos, pues sí lo vemos en casa, lo vemos por todo lado y es por eso que pues me atreví a elegir este tipo de tema. Y también nos habla de la violencia doméstica que existe, que sí, que es necesario hacer algo al respecto. Pero pues la creación de este tipo penal que nos lleva a esto, es la vida familiar que llevamos dentro de casa y la solución que le vamos a dar, pues sí que le tenemos que dar la importancia que es, porque pues ya esto ya está abarcando pues mucho más, esto ya está llevando a grandes límites que antes no se veían o nos hacíamos de la vista gorda, como dicen. Y pues en el Código Penal Federal, en el artículo 343 bis, nos dice que el delito de violencia familiar se lleva a cabo con actos de conducta y dominio, control agresivas, físicas, psicológicas, patrimonial o económicamente o sexualmente en alguna persona con la que se encuentre o haya estado vinculado matrimonial o en parentesco, en consanguinidad, afinidad, civil, concubinato o dentro de una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Y nos dice que al que cometa este tipo de delitos se le impondrán de 6 a 4 años de cárcel y perderá derecho a pensión
alimenticia y asimismo se sujeta a tratamiento psicológico. Esto quiere decir pues que se tendrá que ir a un tratamiento psicológico para poder, em, este, pues sí, para poder superar este trauma que lleva. Y las conductas descritas que presenta este artículo contra una mujer embarazada o contra una persona con discapacidad, la pena se aumentará aún más a su máximo si la persona llega a tener ese tipo de conductas en contra de ese tipo de personas. El 343 ter nos dice igualmente que se impondrá de 6 a 4 años de prisión al que realice este tipo de actos. Y el 343 cuar nos dice que el caso de violencia familiar equiparada y de violencia a través de personas, el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstraiga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva hacia la persona, hacia la víctima, y se acordarán medidas precautorias. Esto quiere decir que se solicitarán medidas de para salvaguardar la integridad física, psicológica, y se solicitarán órdenes de restricción para la persona pues sí, que sea la persona que esté cometiendo ese tipo de faltas, para que la persona víctima no llegue a tener problema alguno, y también se someterá a un tratamiento psicológico de igual forma para poder trabajar con ese tipo de traumas y esto no lleve más adelante a una posible violencia familiar, igual pensando que esto es normal. Pues esto es poco a lo que este tema nos lleva. Es bastante extenso, pero espero que este poquito les haya agradado y muchas gracias.